La era del éter. La era del éter es la promesa de un nuevo mundo de personas en la materia gruesa. Este tiempo llegará pronto. El comienzo de esta era está ligado en el reloj mundial a un periodo de gran iluminación espiritual de la humanidad. Y será un tiempo magnífico porque se cumplirán la mayoría de los anhelos de quienes son interiormente puros y que hoy, tras haber experimentado durante mucho tiempo la humillación actual de todo lo espiritual, ya ni siquiera esperan que la realización de sus deseos puede hacerse realidad aquí en la tierra. Traerá consigo una transformación completa de la vida terrenal. Afectará a todos los ámbitos de la actividad humana, donde la anterior indolencia quedará en el olvido, del mismo modo que hoy miramos a la Edad Media y nos preguntamos cómo pudieron vivir las personas de aquella época. Sobre todo, aquello que hoy consideramos evidente y que rodea a la humanidad terrenal, pasará a ser cosa del pasado. Se convertirá en algo que gradualmente perderá su significado, aunque estas cosas aún aparezcan hoy en día como parte esencial de nuestra existencia, dada la situación actual de la vida en la Tierra. Muchas cosas parecerán indispensables para la vida, ya sea en el trabajo o en el entretenimiento. Encontramos en todas partes la misma dependencia del entorno externo del mundo actual. La idea de que esto es una ilusión que solo crea la impresión de la imposibilidad de vivir sin tal o cual cosa actual queda eclipsada en la mayoría de las personas por la reiterada afirmación de que este es el camino correcto y que no hay otro. Sin embargo, el cambio llegará e intervendrá en todo para transformarlo y llevar el desarrollo de la humanidad a un nivel superior. Todos los medios que hoy consideramos fruto de nuestras habilidades serán eliminados sin dudarlo por las fuerzas esenciales cuanto representan un obstáculo para la labor activa de los servidores esenciales de la naturaleza y los elementos. Donde hoy encontramos máquinas grandes y pesadas, solo máquinas ligeras compuestas principalmente de estructuras de madera o de aleaciones metálicas aún desconocidas, podrán realizar su trabajo actual. Esto se deberá a que, gracias a la presencia del éter, todo esfuerzo humano se aligerará. En este sentido, el conocimiento del éter y la posibilidad de su uso generalizado pueden describirse como un don de los servidores esenciales a la humanidad despierta para su nueva etapa de desarrollo en la Tierra. Precisamente porque los servidores esenciales estaban y siguen estando completamente alejados de la humanidad debido a la falta general de una comprensión más profunda de su función en el cumplimiento de su servicio al Creador. Por lo tanto, en la conciencia humana, la valiosa herramienta de los servidores esenciales destinada al uso en los planos materiales, el éter, tuvo que permanecer relegada. Si hoy se hablará del éter en toda su extensión, con todos los efectos asociados a su influencia benéfica, se consideraría una fantasía ingenua y utópica que sería inmediatamente refutada por las personas racionales con todas las herramientas que ofrece la ciencia material dominante. Con una arrogancia que se manifiesta en un conocimiento limitado del universo. Se afirmaría que algo como el éter no puede probarse y que, por lo tanto, todos sus beneficios para la humanidad son inalcanzables. En consecuencia, no tiene sentido hablar de algo más cercano,
por mucho que ya sea posible describirlo hoy en día en los contextos que vendrán. Solo quienes abordan la idea del éter con la seriedad necesaria y se basan en el conocimiento de que un gran cambio evolutivo se avecina para la humanidad, podrán revelar algo sobre él. Si hablamos de un cambio evolutivo, en realidad se trata de un proceso completamente natural. El cambio ocurrirá de todos modos, porque existe una radiación favorable de la madurez del universo para ello. Este cambio podría incluso, en el último momento, encontrar comprensión en aquellos que despierten interiormente y así, en parte, cooperarían, lo cual sería beneficioso única y exclusivamente para la humanidad. Sin embargo, esto no sucederá hasta dentro de un tiempo porque, a diferencia del universo, el pensamiento humano no está maduro, sino que se encuentra rascado en su desarrollo. Aún hoy se podría decir mucho más sobre los efectos beneficiosos del éter en el marco de una búsqueda cada vez más seria y ferviente de respuestas por parte de la humanidad. Pero debido a que el pensamiento humano se ha visto afectado durante mucho tiempo por un dogmatismo insensible, la mayoría de las personas hoy en día aportarían las perspectivas de la era del éter exactamente igual que las personas del siglo XIV habrían aportado las ideas ya publicadas sobre la fuerza de la corriente eléctrica. Incluso si todo esto se describiera como una fuente de movimiento natural y también como una fuente de luz en el mundo nocturno humano, la gente de aquella época probablemente lo consideraría una herejía y serían motivo de persecución. En lugar de una investigación objetiva, la gente de aquella época habría hecho todo lo posible por destruir todo conocimiento sobre el mundo invisible de la electricidad. Incluso las personas de hace 150 años no habrían podido imaginar en términos generales cómo sería posible utilizar todas esas máquinas y herramientas gracias a la electricidad que hoy son la parte más común de cualquier taller doméstico. Y al igual que sucede hoy con la electricidad, se percibirá como algo completamente natural cuando la gente domine el uso de todas las posibilidades que les brindará la cooperación con los altos siervos esenciales del Valhalla. Hoy, sin embargo, el conocimiento sobre los altos siervos esenciales del Valhalla, quienes pueden ofrecer a un público más amplio todas las perspectivas sobre cómo utilizar el conocimiento de las fuerzas del éter, está aún muy lejos de ser accesible. Pero esto es precisamente lo que impulsará un gran avance. El mundo actual quedará obsoleto, de tal manera que, con el paso del tiempo, a la gente le resultará difícil incluso recortar la increíble lentitud y la rígida inmovilidad que caracterizaron todos los ámbitos de la actividad humana en la actualidad. A medida que se deja de lado el razonamiento racional que obstaculiza y se generaliza en el camino de la inspiración viviente en las imágenes del espíritu, se pone en marcha el flujo de planos superiores a la materia densa, casi inutilizado hoy en día. La Tierra, y especialmente sus habitantes, contarán con un medio para canalizar energías a través de los canales que hoy permanecen cerrados, mediante el flujo natural del éter. Estos canales se abrirán con el desarrollo revolucionario de la creatividad humana gracias a la iluminación espiritual anunciada. El momento en que el éter esté disponible para la humanidad está,
por lo tanto, necesariamente ligado al despertar de al menos una parte de la humanidad en su comprensión espiritual del mundo y del sentido de la vida, en estrecha armonía con la voluntad de Dios. En esto ya podemos vislumbrar el profundo cambio que aguarda a la humanidad actual. Todos los canales del pensamiento humano deben ser penetrados por la comprensión de los grandes acontecimientos de la obra de la creación. El conocimiento de las leyes de Dios, que en su sencillez y a la vez en su incorruptible coherencia acompañan e influyen en el camino del desarrollo hacia la madurez de cada persona, debe impregnarlo todo. Estas leyes de Dios dan forma a todo lo que llamamos universo. Los administradores de estas leyes en la obra posterior de la creación son los servidores esenciales del Valhalla. Ellos ponen en marcha estas leyes y esto se despliega en todos los niveles de la creación. Por lo tanto, es necesario conocer mucho más sobre los servidores del Valhalla, algo que hoy la mayoría de la humanidad ni siquiera sospecha. Es fundamental que las personas tengan el mayor conocimiento posible sobre estos servidores. En esto reside gran parte de la próxima iluminación espiritual de la humanidad. Iluminación significa que todo se verá a través de la luz de la verdad. La verdad sobre el verdadero sentido de la vida humana se convertirá en el motor inicial de todo aquello por lo que las personas se esforzarán en la tierra. Y puesto que tal esfuerzo merece el apoyo de la luz, las personas recibirán más ayuda en proporción a sus esfuerzos sinceros. Estas serán ayudas que aún no pueden ofrecerse a la humanidad actual con total franqueza, pues su actual actitud errónea la arrastraría a la destrucción, como ha sucedido con todo lo que los seres han dado a la humanidad en forma de dones en esta tierra por mandato del Creador. El éter, el conocimiento sobre él y, en especial, el conocimiento sobre su uso para sustentar la vida humana, constituyen una parte importante del gran desarrollo que está por venir para lograr la liberación completa de todas las nefastas consecuencias de la adquisición previa de las fuerzas mortices materiales y el calor que la humanidad necesita para vivir. Asimismo, el conocimiento de los efectos enormemente estimulantes del éter en la salud humana penetrará en la conciencia humana. Hasta ahora se sabe muy poco sobre todo esto, o mejor dicho, nada en absoluto, si comparamos el conocimiento de la ciencia racional con el uso práctico de los efectos del éter en la creación y el mantenimiento esencial del universo. Estos son solo los lamentables resultados del enfoque racional hacia algo tan sutil y, a la vez, omnipresente como el éter. En varios textos publicados recientemente, El Camino del Grial ya ha mostrado perspectivas para el conocimiento de todas las admirables propiedades del éter. El éter es radiación en forma de partículas esféricas omnipresentes con una fuerza pulsante permanente. La fuerza es de naturaleza esencial y está vinculada a un núcleo que siempre es una semilla originada en lo espiritual. Por lo tanto, el éter debe aportarse de manera diferente a cómo se aportan las fuerzas físicas conocidas hasta ahora. Es una fuerza que se activa conscientemente en una parte determinada. Por lo tanto, es necesario invocarlo con humildad para que se acerque y coopere con las personas. La fuerza del éter se siente atraída automáticamente por cualquier movimiento de partículas materiales.
No importa si se trata de un movimiento sutil como el electromagnético o de un movimiento externo como la movilidad de la sustancia materiales densas de los elementos o la materia resultante de la actividad de los elementos transformados por las manos humanas. A todo esto, el éter se siente atraído si encuentra tal movimiento. Además, es necesario que el ser humano invoque al éter con confianza y humildad, solicitando su cooperación. Basta con reflexionar correctamente sobre esto. Aquí reside un grave escollo que afecta el pensamiento racional. Es precisamente la falta de humildad que debería guiar los pensamientos más puros, lo que hasta ahora ha sido un obstáculo para la mayoría, quienes buscan en el éter una nueva forma de fuerza para el ser humano. La mayoría de la gente ya se resiste a aceptar la realidad del mundo de los servidores esenciales. En personas influenciadas por la razón, incluso la idea de que el orgulloso mundo del hombre terrenal esté rodeado e incluso estrictamente vigilado y gobernado por fuerzas esenciales con formas y apariencias evidentes desafía la razón. La razón hace tiempo que relegó estas formas de servidores esenciales al ámbito de los mitos y los cuentos de hadas, dejándolos con una sonrisa para que los jueguen los niños pequeños. Y ahora debería admitir que estos servidores, que operan en absolutamente todo en la naturaleza y en el universo, son reales. Este obstáculo de la razón ya excluye a la mayoría parte de la gente de hoy para que puedan alcanzar un estado donde, con humildad y con la conciencia de la existencia de servidores esenciales, invoquen la cooperación de las fuerzas del éter como aquellos dispuestos a adaptarse a las más diversas circunstancias para dicha cooperación. Por eso habrá tantas personas que eventualmente se toparán con los límites de su propia razón. Solo aquellos que recuperan una percepción más infantil del mundo que los rodea, se les abrirá una nueva era del éter. Esta era se convertirá en una parte necesaria del desarrollo que la razón terrenal, en su arrogancia, ha intentado eludir. Sin embargo, algo así no puede hacerse sin vacilación. Finalmente, debe producirse una caída que, en parte, devolverá al mundo a los hombres a un lugar donde eran capaces de percibir con su interior, de forma simple y pura, la actividad de todo lo esencial que los rodeaba. Es un lugar donde era posible que las personas cooperan con los servidores esenciales en el tejido común del mundo, vibrando en el ciclo armonioso de las fuerzas. Y solo desde este lugar podrá el ser humano ascender de nuevo. Antes, esto no será posible. Por lo tanto, todo aquel que busca un camino de desarrollo necesita reconectar con tiempos pasados en la Tierra, cuando la cooperación de las personas con los servidores esenciales era algo completamente natural. Es necesario que las personas regresen figurativamente a mitos olvidados para encontrar su camino de desarrollo correcto. Solo entonces comprenderán por qué la humanidad no ha podido controlar la fuerza del éter en su flujo constante e inagotable. Solo entonces todo se abrirá. Pero ese momento ya está cerca. Por lo tanto, cada persona necesita esforzarse al máximo para que el espíritu, en su capacidad de sentir con claridad, se convierte en el guía y árbitro de la razón. Sin este progreso, que concierne a cada individuo, no cabe esperar la entrada
en una nueva era. Esta es ahora la ley que no se doblega ante ninguna arbitrariedad humana. Desde este punto de vista, entre otras cosas, todas las disputas políticas y económicas actuales entre naciones carecen por completo de sentido. La voluntad de Dios y sus servidores esenciales, quienes la cumplen, no contemplan nada parecido. Para ellos, todas las acciones humanas que surgen de intenciones racionales y objetivos terrenales son secundarias, pues siempre y únicamente buscan la realización que es de naturaleza espiritual. En consecuencia, toda persona puede, con total libertad, abandonar toda esa ardua búsqueda que caracteriza los esfuerzos actuales de las personas racionales que compiten por el poder y la promoción de sus ideas sobre la sociedad humana. Muy pronto, todo esto se revelará como un desperdicio absurdo de las fuerzas necesarias para la máxima realización del ser humano en el ámbito de su propia vida, donde su libre albedrío dispone de un valioso espacio en cada momento para demostrar nobleza personal y valor espiritual mediante acciones en el presente. Cada instante del presente es, en este sentido, sumamente valioso y, por lo tanto, debe aprovecharse con la mayor atención. En la forma en que una persona se comporta ante estas pequeñas cosas del presente reside su futuro desarrollo espiritual. Las pequeñas cosas, en realidad, están al mismo nivel en las leyes divinas de la creación que las decisiones más importantes que impactan la vida social de la humanidad. El éter está listo para abrirse a toda persona, no solo a gobernantes, científicos o personas con posesiones terrenales. Y esto es precisamente lo que define el futuro inmediato. Esto contiene el desarrollo futuro de los acontecimientos que se desarrollará de forma completamente distinta a como se ha imaginado hasta ahora. Recorrerá sendas de gitas según las leyes divinas. Por lo tanto, todos deben prestar atención a estas leyes con la más atenta percepción de sus sentimientos. Todo lo demás es señal de letargo espiritual. Y el letargo del espíritu significa inmovilidad. Sin embargo, el éter fluye solo donde hay movimiento. En el caso del ser humano, este movimiento siempre comienza con una chispa interior de naturaleza espiritual. Por lo tanto, el llamado debe resonar en todas partes, que todo se eleve hacia el despertar del espíritu, hacia el despertar de la sensación y del corazón.